¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de En Comisión, cerrando una semana que tuvo todo muchísima información. Una semana que podríamos decir arrancó el fin de semana y si me apuran, bueno, arrancó el viernes cuando comenzaron se intensificaron las versiones respecto de la salida del entonces jefe de gabinete. Bueno, el sábado se dio la confirmación, el domingo se dio la asunción de la confirmación en el caso de Diego Santilli, que sería jefe de gabinete, y bueno, y a partir de entonces el gobierno logró dar una vuelta de página, un punto de inflexión en lo que había sido una cuestión que se extendió mucho más tiempo de lo que podía esperarse desde marzo que venía, las consecuencias de lo que fue toda esta situación que atravesaban con el gobierno, con la situación judicial del entonces jefe de gabinete, Manuel Adorni. A partir de esta reconfiguración del gobierno, bueno, se conocieron más datos y, bueno, hubo inclusive en la mitad de semana una reunión con los diputados y senadores oficialistas y el gobierno ya vuelve a recalibrar la agenda, ya hay datos, ya se sabe cuáles son las iniciativas que van a ser prioridad de esta gestión, sobre todo en este segundo semestre. Y bueno, hay muchas novedades en ese sentido que se han confirmado a lo largo de esta semana y de las que vamos a ir hablándoles a lo largo de estas 2 horas de información legislativa, que también, bueno, no obviamos que... no podemos obviar que hoy a las 7 de la tarde toda la gente va a estar atenta a lo que suceda en el Mundial y también, como hacemos todos los días que hay partido de la selección, vamos a contar un poco de características de en este caso, nuestro rival, en este caso, Cabo Verde. Bueno, vamos a hablar de eso que tanto nos gusta y ya lo usamos de cámara, estar con mis compañeros. Así que, bueno, vamos a los títulos y después nos metemos de lleno en el programa. Prevención del delito en espectáculos deportivos. La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación convocó a una reunión informativa. China, Israel y Unión Europea se conformaron los grupos parlamentarios de amistad. Juliana Santillán, Sabrina Mechet y Damián Arabia estuvieron al frente de los encuentros. Y reforma electoral. El gobierno analiza un sistema de colectoras para reemplazar las PASO y sumar apoyos de la UCR y los gobernadores. Estos son algunos de los títulos principales de esta jornada. Y ya les presento a quienes me acompañan, comenzando por Verónica Benaim. ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué haces, José? ¿Cómo te va? Muy Muy bien. ¿Por acá vos? Todo bien, todo bien. Bueno, con toda la expectativa de lo que va a ser el partido en el día de hoy, de Argentina contra Cabo Verde. Yo lo decía y lo vuelvo a repetir, no me gusta que juegue contra Cabo Verde Argentina. Pero... una gran revelación. Estuvimos hablando en este programa de Cabo Verde. Claro, sí. Y una gran revelación la selección en lo que ha sido este mundial. Así mira, como siempre hacemos los viernes en este caso, lo hicimos la semana pasada y bueno, y preparamos a ver qué hablar de Cabo Verde, pero decíamos, lo hacemos en esta primera parte que estás vos, lo hacemos con Silvia. Entonces yo les voy a proponer, después lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a hacerlo con las dos, así no vamos a compartir un poco, vamos a hablar de características de Cabo Verde en esta primera hora y después en la segunda también, así Silvia también se integra, es muy futbolera también. Sí, y parece que estamos todos con la expectativa porque con el tema del Mundial, porque todavía agenda parlamentaria no tenemos nada en la página. Es verdad, para la semana que viene, bueno, ya bastante tuvimos. Sí. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo estás, José? Hola, Vero. Con la expectativa también, cerrando una semana con comisiones, sin sesión y acercándonos, recién hablaba con alguien del Senado, no se deja de estar pendiente de lo que puede llegar a ser un receso. Quizás no implique que no haya actividad, pero sí muchos legisladores están pensando más en las negociaciones de los proyectos que en el trabajo mismo de comisiones que pueda haber en las próximas semanas. Claro, es verdad. Se había especulado con que esta semana iba a haber sesión. Después, en realidad, se especulaba más la semana anterior, pero ya después se decía que se descartaba. Ahora se dice que va a haber la semana que viene. Uno se pregunta realmente, ¿tendrán los votos? No, la semana que viene no.
La semana que viene. En la Cámara de Diputados. En el Senado, digo. En el Senado tampoco. ¿En el Senado tampoco? No. El Senado está programando una sesión para el 16 de julio. La semana que viene va a estar complicada con los feriados del 8 y 9 de julio, claro. La actividad en la provincia de Tucumán. Muchos senadores... va a ser la vigilia del presidente, ¿no? Claro, que si uno oriundos de Tucumán quieren estar en territorio el día miércoles, entonces está muy complicada en ese sentido. Y después hay otros legisladores que también por el tema de los pasajes de avión prefieren no comprometerse a llamar a una convocatoria en el recinto. Así que ya te lo descarto a las dos cámaras. Ustedes saben que me ven siempre con estas carpetas llenas de papeles y a veces cada tanto, el presidente que viene, viste que el presidente anda con la carpetita. Bueno, bueno, yo estaba revisando para vaciarla un poco y encontré un papel y dije, ¿y esto? A ver. Y decía, las 10 políticas de Estado, ¿se acuerdan? En el 23, 24, el Pacto de Mayo. Eran las 10 políticas, no me acuerdo en qué momento las planteó esas, si eran las del Pacto de Mayo pero la primera me llamaba la atención. ¿Cuál era? Digo, son como los 10 mandamientos. Y sí, mileístas. Y la primera es la inviolabilidad de la propiedad privada. Ahí está. Era la primera, ahí tiene. O sea que, porque uno dice, bueno, este proyecto que está en el Senado, que es el que para mí está trabando todo, y porque no están los votos, está costándole más de lo que uno imaginaba. Y entonces dice, bueno, pero a lo mejor hay mucho interés en sacarlo, tanto interés. Y me parece que sí, si estaba en, en los 10 mandamientos, primero. Sí, por metonimia, por similitud del nombre, ya. Claro, tendría que ser. Tiene que ser una prioridad para el pero oficialismo. El orden no altera el producto. Viene siendo ¿Qué sigue? Cuando salga. La segunda es por las veces que intentó el oficialismo, el interés está. El interés está, claro. Sí. Pero no lo puede meter. La segunda es el equilibrio fiscal innegociable. La tercera era la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Esa queda para un segundo mandato. Sí. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. Casi me río cuando lo leía porque en realidad no será ahora y no sé cuándo podrá ser, pero bueno, la intención está bienvenida sea porque es para hacerlo, pero es muy difícil. Un compromiso de las provincias de avanzar, la sexta es un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Bueno. Se puede traducir en glaciares. Estaría siendo una reforma previsional, bueno, que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporten y permitan a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. Atento a esto último. Esto es, según tenemos entendido, si Milei reelige en el 2027, claro. Podría llegar a ser parte de su su política en su segundo mandato. Es verdad. Una reforma política estructural es la novena, que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. De eso vamos a hablar a lo largo de este programa, me parece que vamos a hablar bastante. Ese es el tema que se viene, ¿no? Es el mandamiento 9. Y el mandamiento 10 es la apertura de comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Bueno, eso ya se empezó a aplicar. Sí, eso sí. Bueno, algunas están en marcha. Y bueno, insisto, está esa la número 1, que es la cuestión que tanto cuesta en el Senado, pero está la intención, como dicen ustedes, está la intención de avanzar con eso. Tiene varias cosas que cuestan en el Senado, algunas que pasaron por diputados y hoy están como en una situación de negociación para destrabar, como por ejemplo Zonas Frías, reforma política misma, ley hojarasca, tenía algunas cuestiones que todavía se querían seguir analizando, y bueno, y inviolabilidad de la propiedad privada, que es Cámara Origen, en ese caso. ¿Cambia en algo la designación de Diego Santilli como jefe de gabinete? Puntualmente estas iniciativas que estamos marcando. Zona Fría estaba complicada en el Senado, es distinto el peso de las provincias de la Patagonia en cantidad de números en el Senado de la que tiene en la Cámara de Diputados, obviamente por obvias razones.
y el tema de reforma electoral que estaba prácticamente congelada Claro. estos meses. Sí. Y Y está está marcando como que va a haber complicado un impulso por la designación de Diego Santilli que, recordemos, no viene de integrarse al gobierno, era el ministro del Interior, era el que estaba conversando con los gobernadores justamente para darle impulso a estas iniciativas. Claro. Y está complicado porque en lo que tiene que ver con reforma política, sé que lo va a detallar Silvia más adelante, pero el presidente Javier Milei insistió con eliminar las PASO, los aliados en el Senado, sobre todo el radicalismo en el Senado es muy fuerte, cosa muy diferente que acá en la Cámara de Diputados. El PRO no tiene tampoco tanto peso como sí lo tiene en la Cámara de Diputados. Pero aún así son dos espacios importantes para la Libertad Avanza, que con ellos forma el grupo este de los 44 y del que habla Bullrich desde el inicio de su mandato como senadora. Pero bueno, en ese sentido hay que ver, porque si se insiste con eliminar y no se encuentra una salida intermedia como se está pensando, va a estar complejo. Por más que sea Santilli el jefe de gabinete o sea, no sé, cualquiera. Los aliados están más en hacerse fuertes de cara a una negociación por ese tema que por aceptar tal como vino el proyecto del gobierno. Tal cual. Bueno, más hoy, allá de quién sea el nombre elegido para ser jefe de gabinete. Hoy el PRO volvió a salir con todo en redes sociales, diciendo cuál es su agenda en el Senado y cuál es la agenda en la Cámara de Diputados. Claro, pero ya las menciona la reforma política. Habla de los mismos temas que propone el gobierno nacional, Claro. ¿no? Pero Sí, bueno, lo que pasa es que tiene como... una propuesta de reforma política el PRO desde siempre, que es... Volvió a mencionar ficha limpia aparte. No lo dejan claro en los posteos que vos haces mención en las redes, pero el proyecto de ellos es modificar las PASO, no eliminarlas. Claro, que no sean obligatorias. Claro. Proponerlas como optativas. Y por otro El gobierno está pensando en otras posibilidades, como por ejemplo esta figura que se inventó básicamente en la provincia de Buenos Aires y que es la de la figura de colectoras. Claro. A mí me parece particularmente una involución. va a ser difícil de defender esa propuesta. Claro, y me parece que es difícil de explicar para el votante. Además. Claro. Está complejo. Y en algunas provincias que se van a alinear con boleta con única, esto, además. van a Con boleta caer única, es raro Claro. además. Sí. Y claro, es todo sumar para el oficialismo, en este caso, me parece. Pero Porque bueno. la figura que está proponiendo no se termina de entender si es la ley de lemas o si es una colectora. Tampoco entonces está claro que estén proponiendo eso. ¿Se filtra? No, se filtra, es lo que se filtra. Claro. Sí, es lo que se está hablando. Claro. Sí. Pero el bueno, proyecto presentado está y es No eliminar las propone PASO. nada de eso. Sí, exactamente, totalmente. Ahora, hay un proyecto que también, que fue el más concreto que anunció el presidente en esa reunión que hablábamos, que fue en la semana, ¿fue el martes o miércoles? Martes, ¿no? La reunión con los, sí, el con martes. los legisladores del oficialismo. Y No, ahí- perdón, el miércoles. el Miércoles a la ah, mañana. bien. Miércoles de esta semana. De la que tomó parte el propio presidente de la Nación y bajo la línea de, por ejemplo, establecer una modificación en la Carta Orgánica del Banco Central, nada menos. Sí. Es un tema que parece que le van a dar con fuerza. Inclusive ya el presidente, que es un tema que a él le interesa particularmente, porque Sí. hay algunos temas, la reforma política podrán hablar, pero ya sabemos que el presidente es un poco presidente de esa cuestión, más allá de apoyarlas. Pero este es un tema de él, claramente. Y ayer salió a pelearse con fuerza con dos expresidentes del Banco Central como Miguel Pese y Marco del Pont. Los trató de analfabetos económicos, pero bueno, sobre el tema de qué va esta cuestión nos va a hablar Verónica. Sí, porque básicamente se pelea, bueno, salen los expresidentes del Banco Central que estuvieron en gobiernos, obviamente, en las antípodas del gobierno de Javier Milei, en gobiernos del peronismo, Mercedes Marco del Pont durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y Pese durante la gestión de Alberto Fernández. Pero bueno, justamente el presidente de la Nación lo que anunció es como volver hacia atrás a esta modificación que ya se le había hecho en el año 2012. Fue la modificación al Banco Central, a la Carta Orgánica, digamos, a la que establece cómo funciona la institución, y ahora la vamos a compartir. No hay mucho detalle, fue un anuncio, no hay todavía nada escrito, es un artículo específico de la Carta
orgánica del Banco Central. Me decían que seguramente van a terminar de definir los detalles en un próximo encuentro de la mesa política. No hay fecha tampoco establecida de cuándo va a ser este encuentro, o al menos esto tenía yo hasta hace un rato. Pero bueno, lo cierto es que seguramente para lo que tiene que ver con la segunda parte del año, esto sea uno de los temas, junto con el presupuesto, que ya se presentó el avance del presupuesto 2027. Bueno, el objetivo... y es un poco un pedido, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional. Se trata un poco de cumplir con las metas que está proponiendo el organismo internacional. El objetivo es prohibir que se emita dinero para financiar al Tesoro y quitarle otros objetivos múltiples. Por eso ponía el déficit fiscal, porque es un poco lo que le pide el Fondo Monetario Internacional al gobierno de la nación para cumplir con estas metas. Si bien la política hoy del presidente Javier Milei es justamente prohibir la emisión de dinero y la toma de deuda en ese sentido, la idea es que esto quede totalmente explayado, escrito en la Carta Orgánica como estaba antes de que se modificara. Fin de la emisión, prohibir la asistencia monetaria al gobierno para frenar la inflación. Esto tiene que ver con que no se use al Banco Central para crear pesos sin respaldo. El valor de dinero se mantiene estable de esta manera, ¿no? También busca eliminar objetivos de empleo y desarrollo social de 2021, volviendo a la regla de que la única misión del Banco Central sea cuidar el valor de la moneda. Se busca volver a esa vieja regla donde el Banco Central solo cuidaba el valor de la moneda y no prestaba dinero a los gobiernos de turno imprimiendo, ¿no? Claro. Imprimiendo plata sin valor, según lo que dice el oficialismo nacional. Y por último, bueno, justamente es evitar que otros gobiernos usen al Banco Central como caja, que es un poco lo que está... menciona el presidente Javier Milei en su idea de el funcionamiento de lo que es el Banco Central. La idea es que se termine con la inflación y con el tema de gastar de más. Claro. Al prohibir que se impriman billetes. Recordemos, es una política que hoy tiene el gobierno de la nación, pero lo que quiere es que quede nuevamente establecido, así escrito en la Carta Orgánica. Muchos más detalles yo no tengo, esto es un poco lo que pude recabar, pero me dijeron que seguramente en la mesa política se terminará de explicar la iniciativa. Claro, recordemos que este gobierno en campaña el presidente hablaba de eliminar el Banco Central directamente. Sí. Bueno, esto es una evolución. Era un poquito más efusivo. Más radical. Con la propuesta que tenía para el Banco Central. Y pero... las mayorías son mayorías como una ley cualquiera para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Sí, no hay ninguna restricción en la Constitución ni ninguna mayoría especial. Claro, había críticas, se escucharon en estos días, y también hubo quienes decían, bueno, va en línea con cumplir de alguna manera con una promesa electoral y con lo que es un poco la postura estricta de aquellos que dicen, bueno, miren Perú siempre como... hecho de la estabilidad que tienen en materia cambiaria comparativamente con los problemas que tiene en cuanto a institucionales, y que bueno, el presidente del Banco Central mantiene, es desde hace muchísimos años, está en el cargo y hay una independencia plena de eso y le ha permitido mantener la moneda. No vi las críticas que salieron a hacer Marco del Pont y PC. ¿A qué se referían? En particular decían, por ejemplo, que esto de atarle las manos al presidente del Banco Central para que no pueda ayudar si suponete pasa una pandemia y que ellos no puedan participar, o sea, el tema de la emisión de dinero, o sea, de acuerdo a las circunstancias que pueden llegar a ver. Ok. Habría que ver en todo caso. Tampoco sabemos si eso efectivamente va a ser así en el proyecto de ley o deja algún... Exacto, claro. ¿Cuál es la modificación que hace? Si hay algún apartado para situaciones excepcionales. Pero es un poco salir al cruce de lo que de esa modificación que hacía referencia en Verónica de 2012 en tiempos de Marco del Pont. Claro, exactamente.
También hoy escuchaba Pero alguien- bueno, Pese, me imagino que lo defiende mucho porque justamente en el gobierno de Alberto Fernández se atravesó la pandemia. Claro. Se atravesó por una pandemia. Exacto. Sí, sí. Pese que fue alguien que estuvo también en Alianza, estuvo. Sí. Claro, él viene de la Alianza, de ese sector, también, o sea que atravesó varias gestiones. Alguien muy ligado al oficialismo actual hacía la referencia en esta defensa de lo que pues, se propone con el Banco Central, hoy lo escuchaba, que es Suchovicki, y él decía, bueno, fíjense, en Argentina el dólar, cuando Argentina hubo un momento en el cual un peso valía $1 y $1. Y hoy un peso vale, y no pasó tanto tiempo, y un peso vale 1.500 pesos, o $1 vale 1.500 pesos, y el real no se ha modificado. Porque subió el demasiado. dólar mientras está el mundial, de repente subió el dólar, sí. Por ejemplo, claro. Sí, Creo que Sí. los últimos 3 mundiales pasó lo mismo. Sí. Y el dólar, Es un buen el momento. real, en cambio, por Don Niembro. ejemplo, queda- Es un buen momento, don Niembro. Un momento para que suba. Mientras tanto, sí, esta afuera. semana ayer paró. No sé hoy cómo estuvo, pero Recuerdo un amigo que estaba en Rusia en su momento y estaba preocupado. bajame el dólar. En el Me acuerdo de esos 2018. cánticos que decían en ese entonces. Y bueno, y el peso brasileño, que el real, que un dólar creo que sale 4 reales, algo Sí, así. no recuerdo ahora. Pero Sí, está sí, más o como me menos. parece. Está, claro, entonces no ha variado tanto y nosotros, bueno, hemos tenido una moneda que ha tenido esos vaivenes tan terribles que bueno, habrá que ver. Después alguno dirá, bueno, si apuntamos a Perú, recordemos cómo vive la gente en Perú, o sea, cuáles, si queremos esas características. Pero bueno, esa es otra discusión y no sé si está dentro Bueno, de esta. estamos a la espera entonces de que se De que mande venga. la iniciativa al Congreso de la Nación. Yo la veo más para la segunda etapa ya después del receso. Obviamente, claro. Y habrá que ver si ingresa por Senado o por diputados. Seguramente comisión cabecera será Finanzas, imagino, ¿no? Seguramente, es la que se encarga, ¿no? Eh, De la relación con el Banco Central. claro, sí, Me tiene que imagino ser. Sí, que viene finanzas. más que presupuesto, Debería ¿no? ser, Me parece sí. que va por ese lado. Sí, seguramente. Pero bueno, vamos a un breve corte y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos,
la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en comisión y bueno, hubo mucha actividad en estos días, en esta semana hubo actividad en las comisiones también y también algunas actividades puntuales como por ejemplo la que se dio con un encuentro que se dio en el Salón de Honor entre el diputado nacional Eduardo Falcone y familiares de un sobreviviente, un abogado que defendió a uno de los sobrevivientes de los fusilados de José León Suárez. Ahí vemos imágenes de esta reunión que se dio en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados y que vemos a familiares del doctor Máximo von Koch, que es, fue un abogado de un par de fusilados de los filamentos de José León Suárez, como decíamos. Y esto viene a cuento porque en la última sesión, la que se dio el 24 de junio, en la Cámara de Diputados, hubo un homenaje en particular que hizo, ahí vemos, sigo detallando a quienes vemos ahí, y son, vemos a Eric von Koch y a sus hijos, familiares todos de quien citábamos, Máximo von Koch. Él tuvo un papel clave en la defensa de Juan Carlos Libraga, que fue sobreviviente de los fusilamientos de José León Suárez, que ocurrieron en 1956. Como justamente hace pocos días se dio un aniversario redondo justamente de ese hecho. Claro. 70 años. 70 años, sí. Gracias por... Dije redondo porque no te acordás. No quise hacer... la cuenta por miedo a equivocarte. Para el 9 de corto. junio fue el fusilamiento. Claro, y hubo un homenaje en particular en el recinto que hizo el diputado Tayana. Y recordarán ustedes que Eduardo Falcone pidió la palabra después y dijo, a propósito de ese recordatorio que hacía el diputado Tayana, él quería insertar una mención a alguien que fue olvidado por la historia, que fue justamente Máximo von Koch, que fue un abogado de sobrevivientes de Juan Carlos Libraga y el otro no lo tengo acá, después si me acuerdo lo menciono también puntualmente, pero un sobreviviente, y él había sido abogado de ellos, y justamente ese caso, ese caso que permitió salvar la vida de Juan Carlos Libraga, dio a lo que fue el libro Operación Masacre. Justamente, y Operación Masacre, Rodolfo Walsh lo menciona justamente a Máximo von Koch, que según contó en esa inserción que hace el propio Falcone, cuenta que en un bar de La Plata, Rodolfo Walsh escucha, relata... Hay un fusilado que vive. Un fusilado que vive, justamente. Y era un fusilado que no terminaba de morirse, claro, que había resultado herido en los fusilamientos y no terminaba de morirse, y bueno... En algún momento dado le cuentan a este abogado que tenía prestigio, Máximo von Koch, que tenía 32 años por entonces, y él interviene y para salvarlo, justamente liberarlo a Libraga y a otro de los fusilados que habían resultado, no habían muerto. Y justamente, bueno, terminó Giunta, el segundo. Giunta, el segundo de los liberados. Sin spoilear el libro, arranca con la frase, hay un fusilado que vive, y ahí arranca toda una gran novela policial que en realidad cuenta la historia, ¿no? Real, de Rodolfo Walsh. En este sentido, hoy mencionaba que la Cámara, el Juzgado Federal 2 de San Martín firmó un fallo histórico porque declaró también el 9 de junio a los fusilamientos de José León Suárez como delitos de lesa humanidad. El dictamen del Juzgado Federal 2 de San Martín determinó que de haber estado vivos los responsables, a la cabeza Aramburu, Rojas, Fernández Suárez y Rodríguez Moreno, les habría correspondido la pena de prisión perpetua por allanamiento ilegal, privación de libertad y homicidio agravado en alevosía.
Y como medidas reparatorias, la resolución dispone la rehabilitación del buen nombre y honor de las víctimas, la proyectada creación de un sitio de memoria y la incorporación oficial del acontecimiento en las currículas escolares. Esto pasó también ahora en junio. Ya, dato importante. Recordamos también que, por lo que decía justamente en esa inserción que hace Eduardo Falcone, después a Boncoch, justamente se la tenían jurada después de su participación en eso, y sobre todo, bueno, con el libro, lo que cuenta el libro, y cuando es el golpe del 76, alguien le avisa a Boncoch: mirá, presentá un habeas corpus antes de que te pase algo. Y dijo: no, ¿por qué lo voy a presentar? Yo no hice nada y qué sé yo. Y terminaron desapareciéndolo, y estuvo varios meses, y después, bueno, un subcomisario terminó liberándolo. Pero bueno, fue un poco esa historia que rescata Eduardo Falcone. Era una persona ligada al radicalismo intransigente, y que era el sector que se dio en su momento, de Frondizi por un lado, Balbín por el otro, y entonces, bueno, estos eran los que después sería el desarrollismo, y entonces por eso lo reivindica Falcone, porque en particular porque dice: es una persona que la historia lo olvidó, salvo algunas menciones que tienen en el libro Operación Masacre, y bueno, y esto que ahora, este homenaje que correspondía hacer y que tuvo lugar ayer en la Cámara de Diputados con los familiares, y lo que se hizo en su momento también en esta inserción que hizo en este homenaje, que siempre se recuerda a los fusilados, pero bueno, esto es parte de ese entorno que hay. Hubo también mucha actividad en materia de comisiones también, y arrancaron con un debate de un tema nada menos como la ley antibarras. Sí. Ley antibarras, y de eso nos va a hablar Marcos. Prevención en espectáculos deportivos, conocida como ley antibarras. Hablamos algo el lunes de lo que iba a pasar en la comisión. Tiene que ver con un proyecto que fue presentado en 2025. Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad en ese entonces. El proyecto se llegó a tratar en 2025 en comisión. Hubo enviados del Gobierno Nacional para defender esa iniciativa. También hubo presencia de asesores de la AFA en esa oportunidad. Y este 2026 vuelve a tener... le voy a dar un nuevo inicio al debate con una nueva reunión informativa que sucedió el miércoles. Estuvo presente Germán Pugnaloli, que es un funcionario del Ministerio de Seguridad. Estuvo representando a la cartera que envía el proyecto de ley, a volver a darle estado parlamentario al debate, si se quiere, y vamos a compartir un poco lo que dijo el funcionario, cómo explicó los detalles, cómo defendió el proyecto de ley del gobierno. La idea era presentar este proyecto como una ley moderna que viene a recopilar la normativa existente en la regulación de la materia. El gobierno, o el funcionario del gobierno, dijo que lo que busca hacer es reemplazar la ley 23.184 de 1985, que ya tiene más de 40 años de vigencia, y que, según entiende el gobierno, han pasado muchas cuestiones vinculadas a los espectáculos deportivos, puntualmente con lo que tiene que ver con el fútbol. Si hacemos una contextualización de lo que ha pasado, en el medio están todos los 90 y todos los 2000, con las barras bravas en los clubes de fútbol, en los espectáculos deportivos, e incluso en el medio la posibilidad de que se hayan eliminado los visitantes de las canchas hace casi 10 años. Todo eso ha pasado en el medio de que se mantiene vigente la medida de 1985. ¿Por qué es necesaria la reforma, según el gobierno? Nosotros consideramos que es necesaria la reforma y la definición de un nuevo régimen de prevención y sanción de delitos en el ámbito del deporte, ya que el derecho penal debe intentar prevenir situaciones que tienen que ver con el conflicto social. Dice derecho penal porque lo más importante, no lo único, pero lo más importante del proyecto de ley es un agravamiento de penas para
los delitos contra las personas que se realicen en el marco de espectáculos deportivos y o que estén vinculados a la identidad de algún club de fútbol en el medio. El delito contra las personas generalmente, bueno, tiene que ver con homicidios, asesinatos. También agrega muchas figuras penales que tienen que ver con la tenencia de armas, de distintas armas, armas de fuego, armas blancas, explosivos. Todo siempre en el marco de los espectáculos deportivos. Insisto, no hace mención el proyecto al fútbol puntualmente, sino es amplio a todos los espectáculos deportivos. Siguiente placa. Dice Pugnanoli que el conflicto social es dinámico y las modalidades delictivas también van avanzando y se van modernizando, defendiendo un poco la actualización que debe tener este tema según la visión del gobierno. Y también hizo hincapié en que las conductas cambian. La iniciativa transforma algunas conductas que estaban siendo contempladas como contravenciones y las pasa a la consideración como delitos. Por último, el último de los textuales de Pugnanoli. Vamos a recordar el cargo, ya que estamos. Director Nacional de Normativa y Relacionamiento con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad. Lo que debe ser la tarjeta. Exactamente, ¿no? todo eso es el cargo. Un par de veces le tuvieron que pedir que recordara el cargo a algunos diputados de la oposición porque era difícil de recordar, ¿no? Pero en concreto vino a hablar en nombre del Ministerio de Seguridad. Claro. En su momento liderado por Patricia Burrich, ahora por Alejandra Montioliva, que sigue insistiendo con este proyecto. Último de los textuales. El vínculo con el crimen organizado. Grupos organizados y organizaciones criminales utilizan el fútbol como una unidad más de negocio criminal. De esa manera creemos que debe ampliarse el concepto de vinculación de la actividad criminal con la actividad deportiva. Esta cuestión de vincular a los clubes o al deporte o a las organizaciones que están cerca del deporte con lo criminal es algo que el peronismo, por lo menos Unión por la Patria, objeta en el debate y es uno de los puntos en discusión que aparecieron en esta primera ronda informativa de este miércoles. Porque recordemos que este tema se empezó a tratar, se avanzó bastante cuando también Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, pero durante la gestión de Cambiemos. Exactamente. Allá por entre 2017 y 2018. Y en 2018 avanzó rápidamente ese texto que inclusive generaba escozor en la AFA, molestia en los dirigentes porque el tema penalizaba a los dirigentes de los clubes que financiaran o facilitaran las actividades de los barras. No sé si este proyecto en particular... Está esta cuestión de mencionar a los dirigentes que son parte de otorgarle ciertos beneficios a los grupos que después cometen delitos. También está el tema de las entradas. Las entradas, claro, truchas. Sí. La reventa. Las reventas. Hoy contaban que en el Mundial hay mucha reventa y que de hecho cuando vos compras la entrada, claro, cuando vos compras la entrada del Mundial, si no podés ir y la revendés, un porcentaje de esa reventa se lo queda a la FIFA. Ah, mira. Igualmente, la reventa en el fútbol argentino incluye a 2 clubes solamente. Sí. Porque el resto... Sí, el otro tiene acceso. Claro. Sí, podés acceder de alguna forma. Nunca llega a completarse el 100% de los estadios más allá de... Sí, tal cual. Tal cual. River y Boca, que en estos Totalmente. son los que tienen esa cuestión de la reventa. En este caso, aquella vez, en 2018, avanzó por el Senado, esa vez entró. Pasa que estaba en esa época también muy en auge algo que había pasado con las barras. Sí, lo de Madrid. Sí, que se fue a jugar Boca River fuera. Claro, que fue ese incidente que hubo con la hinchada de River, que le arrojaron cosas al micro de Boca. Y en su momento también Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, había intentado. Claro. Con Martínez Aurralde como diputado. Ayer lo mencionaba. Como gobernador y también cuando fue diputado nacional, que fue presidente de la Comisión de Deporte, inclusive había llevado el debate también. En ese momento tenía que ver con algo que había pasado con estudiantes cuando fue gobernador. Algo que había pasado en la provincia, en La Plata, ¿no? Claro. Específicamente. O con la hinchada de estudiantes. Pero sí, Scioli fue uno de los abanderados de esta iniciativa. Incluso en la legislatura de la provincia de Buenos Aires también hubo intentos de avanzar en estos temas.
Pero bueno, siempre está la denuncia de la connivencia de que los barras, de alguna forma, son parte de una estructura que termina funcionando con intendentes, con propios gobernadores, con la política. Esa vez, en diciembre de 2018, se terminó aprobando en el Senado, hubo media sanción, y después no se aprobó con amplio consenso, y en diputados no hubo manera de destrabarla, se trabó, no se trató. Claro, después coincidió con que 2019 era la economía, ocupó un gran... fue toda la inflación. Y entonces, bueno, finalmente quedó postergada, perdió el estado parlamentario. El 3 de junio del 2025, es el detalle que tiene, como vos comentabas que en su momento Patricia Bullrich había chocado un poco con los intereses de la AFA en su intento en la época de Cambiemos. El 3 de junio del 2025, es decir, el año pasado, cuando se había intentado darle un impulso también a este proyecto, estuvo presente un asesor de la AFA en una reunión informativa, y Fernando Soto, por parte del Ministerio de Seguridad, y estoy buscando el nombre del asesor de la AFA, Martín Ferlauto. No, eso también es del Ministerio de Seguridad. Bueno, apoderado legal de la AFA, Andrés Patón Urich, que avaló el tratamiento del proyecto de ley, o por lo menos del debate, que no tenían una objeción para hacer para que no se discutiera el tema en la Cámara de Diputados, y después el tema no se diluyó, no siguió teniendo reuniones de comisión para su avance, una comisión de legislación penal que con Laura Rodríguez Machado es una de las que más se mueve. Cada vez que hay un proyecto dando vuelta que viene del Ejecutivo, rápidamente, por lo menos una reunión informativa o un inicio de debate siempre termina. Ahora esto tiene que pasar por deportes también, ¿o no? Debería buscar los giros. Tiene que tener giro, ¿no? A deportes. Seguramente sí. Pero bueno. Deportes que se reunió también esta semana por otro tema. Claro. Sí. Claro. Sí. Por el tema de la ley Joaquín. Pero bueno, hablamos del Mundial y entonces, lo prometido es deuda, vamos a hablar del partido de... Para que Vero se vaya... Para que me vaya sabiendo completa. ¿Qué es Cabo Verde? Yo ya les comenté igual que... ¿Vieron el documental de la Deutsch? ¿Lo viste? No lo vi, pero me hicimos la tarea. Me hicieron la tarea, chicos. No lo pude ver. Pero no, lo busqué. Justamente. ¿Lo buscaste? Sí. Es impresionante. Pero pasa el link entonces en el grupo. Hay muchos problemas de contaminación en el océano, y esos problemas de contaminación hacen que justamente haya mucha basura, lo cual contamina la alimentación de las tortugas marinas. Entonces hay muchos grupos ecológicos que se dedican a ir para poder limpiar las costas, lo cual es bastante complejo porque quedan residuos plásticos y es una gran cantidad de contaminación, porque como les decía, es un lugar está muy explotado para el turismo de afuera, pero que el Cabo Verdeano hacia adentro no ve nada. Sí. Es un país que se independizó en 1975, o sea, es muy reciente, muy nuevito país, y tiene particularidades muy especiales que la diferencian del resto de África, porque no deja de ser África, tenía un partido único y hoy por hoy es una democracia modelo. Hasta ahí nomás, después tiene sus bemoles, después esta parte vamos a dar la parte ¿Vos lo vas a vender tipo Disney? No. Por lo pronto no tiene más partido único. No tiene partido. Ahora hay un bipartidismo. Los partidos gobernantes son el PAIGC y PAICB. Son las siglas. Pero tiene la transición al multipartidismo. En realidad fue bastante ordenada y se dio en 1991. Ordenada en términos de África no es un dato menor, porque sabemos que África tiene sus historias y bueno, dicen eso, la información es que tiene elecciones competitivas, hay una alternancia real que se da en el poder y no hay golpes de Estado. Es bastante. Ese es un bastante, tratándose justamente de África, pero es un país bastante nuevo. Es un bipartidismo, de hecho, bastante estable. Hay una centroizquierda, que es la PAICB, y la centroderecha liberal es la MPD,
MPD. ¿Sabemos quién gobierna en la actualidad? En la actualidad sí, pero lo tengo por ahí. A ver si lo tenemos por acá. Está bien, si no lo busco. Pero bueno, Pedro Pires. Pedro Pires. Pedro Pires. Y es uno de los países más democráticos de África hoy por hoy y está entre las democracias más consolidadas del continente. Pero eso no quiere decir que vivan bien. No, para nada. Lidera los rankings de gobernanza africana. Inclusive aparece en calidad institucional en el top 30 porque mundial. tiene poca población además, y recordemos que son islas. Son 10 islas, sí. No hay conflictos étnicos relevantes, tiene una polarización baja, y la alternancia se da sin mayores crisis. No hay disputas territoriales, también tiene que ver con que es un país chico. Yo no te voy a contar la contracara de todo esto. No, se importa la comida, está lleno de resorts, esa comida que se consume la gente que va, los grandes turistas, que generalmente son blancos, vienen, la compran afuera, ni siquiera compran la pesca que es de aquellas personas que se dedican a la pesca en el mismo lugar. Y la verdad es que el caboverdiano busca como sea la posibilidad de hacerse un dinero para poder comer al día. Claro. Porque si vos no trabajas en estas grandes cadenas, que tampoco les pagan demasiado, estás como muy afuera del sistema, es como un gran gueto en ese sentido. Y este es uno de los problemas principales que tiene el país, por eso hay muchas personas que se han ido, incluso acá en Argentina hay una comunidad importante. Por otro lado, los turistas también, como los caboverdianos, se buscan como sea la forma de sobrevivir. Obviamente utilizan cuestiones como, por ejemplo, la atracción. ¿Por qué le dicen tiburón azul al equipo? Al equipo. Porque está lleno, es una zona donde hay tiburones, y que justamente el caboverdiano lo que hace es empezó a domesticar a esos tiburones que no son enormes, digamos, ¿no? Pero un grupo de tiburones, entonces lo que hace lo oferta como atracción turística a los tiburones que pasan por las... Vos como turista podés ir... No nadás, vos vas y se acercan a la orilla porque ya están domesticados, o sea, y esto está generando un gran problema de impacto porque los tiburones se están acostumbrando a que salen que ya les van a dar de comer y no se van hacia dentro del océano. Son depredadores en el océano. Entonces ya hay un cambio que se está dando. Lo mismo sucede con las tortugas marinas, que eran herbívoras, o sea, comían algas en realidad. Y los mismos ciudadanos, para generarse un peso, lo que hicieron es empezar a darle de comer pescado, por ejemplo, y ahora las tortugas están mucho más grandes y más gordas. Claro. Entonces, todo esto son alteraciones que se va dando en función de buscarse el mango, porque los grandes complejos turísticos se llevan toda la plata y no queda nada en el país. Claro. Una de las cosas que tiene es que, y antes de irnos al corte ya, es que no tiene petróleo. O sea, eso es para muchos es la gran diferencia de que no tenga esos conflictos. El hecho de no tener esos recursos es lo que se establece la dicotomía, recursos naturales y conflictos. Pero bueno, te da el hecho de que es un país que tiene la mayor parte de la población vive afuera del país. Exactamente. Así que es una diáspora muy, muy, muy grande, pero bueno. Son los pros y los contras, obviamente. Y obviamente que con esta performance que han tenido en la selección en el Mundial, hoy es uno de los países que está siendo más buscados para conocer. Seguro. Y después les vamos a seguir contando más sobre Cabo Verde, nuestro rival de esta tarde a las 19. Pero ahora nos despedimos a Vero. Gracias, Vero. No, gracias a ustedes y vamos a Argentina. Vamos todavía. Bueno, nosotros ahora nos despedimos por un breve instante y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI,
un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo.
Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso?
El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves,
como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación,
lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
De lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones.
A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Seguimos en comisión y bueno, hablábamos hoy mucho sobre las alternativas. Hoy hablamos del tema de la reforma electoral y para hablar sobre eso vamos a presentar a Silvia Reichel, que está con nosotros. ¿Cómo está, Silvia? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Qué día frío, ¿eh? ¿Viste? ¿Cómo estamos? Mucho Creo frío. creo que abarca todo el territorio nacional. Sí, es el más frío del año. 0 Sí, grados. se bien notaba temprano. la escarcha en la calle. Hoy habían... Ustedes que son más bonaerenses que yo lo habrán vivido. Un par de grados bajo cero. Sí, un par de Sí. grados bajo cero. Lo que está medio frío es la reforma electoral también. ¿Te parece? Está un poco fría. Por lo Ujú. menos las propuestas que se están trayendo, que dicen que se están trayendo, porque el otro día cuando estuvo el ministro del Interior no habló de ese tema con los senadores. Ujú. Vino por un tema específico y habló del tema de zonas frías, cuyo proyecto también está muy frío en el Senado. Claro. Sí, sí, Ahí sí. se mezcla una interna mendocina, que si quieren después se las cuento. Bueno, Pero ahora vamos a hablar... Vamos, justamente a propósito, ya hablamos un poco al principio del programa, hicimos la mención, pero sabíamos que vos tenías un informe sobre el tema, así que te lo dejamos todo tuyo. Bueno, el gobierno estableció los proyectos prioritarios que quiere sancionar en el segundo semestre del año, entre los que se encuentra la ley de reforma electoral, que tiene como puntos centrales, uno que es el principal, la eliminación de las PASO, son aquellas primarias que se votaron en el 2009 y que por primera vez se aplicaron en el 2011, Correcto. en el año que consiguió la reelección Cristina Fernández de Kirchner con 52% de los votos. Y el otro tema, que es un tema que también divide las aguas entre el oficialismo y sus aliados, es el tema del financiamiento de las campañas. No estamos hablando del financiamiento de los partidos políticos, que eso está contemplado, eso no se toca el financiamiento de las campañas políticas, que es otro tema que también genera bastante ruido, si solo se va a permitir el financiamiento privado o si se va a permitir también el financiamiento estatal. ¿Cuál va a ser la colocación del financiamiento estatal? Claro. Y cuáles van a ser los controles que van a tener los aportes privados, que ese es otro tema de discusión también. Mucho para Bueno, discutir. vamos a contar un poco cuándo fue enviada la ley. El proyecto fue enviado el 22 de abril, pero no pudo avanzar en el Senado por el rechazo del PRO y la UCR, especialmente por la UCR, que tiene 10 senadores que son claves para aprobar cualquier iniciativa. En este momento en el Senado, que tiene 21 legisladores. y pensando que el peronismo tiene 25, y hay 10 del radicalismo que tampoco están a favor, ya tenés casi la mitad del recinto. Claro. en 35, te faltan 2 senadores que Para- los puedes encontrar. Claro, y originalmente Fácilmente. el PRO había dicho que no quería saber nada con la eliminación de las PASO. Bueno, exactamente. Pero hoy hay novedades, ¿no? Sigue insistiendo con eso, pero menos acepta a las colectoras, me parece. Ajá, bien. No están
Están divididos en el PRO. Después voy a contar un poco Son de dos eso. o tres. y Tres, están- pero está dividido el PRO en general. El Partido sobre ese Nacional, tema. El decís. Partido Nacional. Está dividido entre lo que piensa Mauricio Macri y lo que piensa Cristian Rito. Claro. Vamos a contar cuál es el principal, digamos, cómo se votan estas leyes. Como son leyes derivadas de la Constitución Nacional, el régimen electoral se tiene que votar con una mayoría agravada. Eso se estableció en la Constitución ante los cambios para evitar que cualquier partido con una mayoría simple pueda cambiar el régimen electoral si se establece una mayoría especial o agravada, que en diputados es de 129 votos positivos y en el Senado son 37. Por eso lo que acotaba Marcos es correcto, porque si tenés 25 del otro lado y 10 radicales que no quieren el proyecto, estás en un problema. Por algo no se ha empezado a tratar. Claro. El bloque de senadores quiere volver a tratar el proyecto en agosto. Digamos, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, tiene todo preparado para empezar en agosto. ¿Qué quiere Coto? Que haya acuerdo. No quiere abrir la comisión para que no pase nada. Ya la abrió y la cerró. Claro. La abrió para que hable Luz Landívar y la cerró porque no hay ninguna manera de avanzar. Es cierto que el gobierno viene, que ya Santilli, siendo ministro del Interior, venía avanzando con los gobernadores. Pero también hay que reconocer que los gobernadores no tienen la influencia que hoy sí tienen diputados, que hay muchos gobernadores que no manejan a sus propios senadores, y otros senadores que no tienen gobernadores a los cuales responder. Exacto. Claro. Entonces, el radicalismo, hoy podríamos decir que son 10 opiniones diferentes. Hay 10 senadores, 10 opiniones diferentes. Claro, porque Y les ha pasado con muchas leyes, no con esta sola. el radicalismo tiene 5 gobernadores. Sí. Uno de los gobernadores es Jujuy y no tiene senadores. No, El de Chaco tiene, Tiene dos una. Sí, tiene una senadora nada senadora, más. una senadora. Carolina, Silvana Schneider. Porque fue un Ella acuerdo, exacto. sí le responde. Le responde. Digamos. Y Los tiene- de Mendoza sí. Y tiene acuerdo Mendoza es una interna aparte, porque Rodolfo Suárez, como fue gobernador, cree que nadie le puede dar indicaciones claro. y tiene algunas diferencias Mm. con el gobernador Cornejo, a tal punto que los diputados que responden a Cornejo votaron zonas frías y se opone Rodolfo Suárez y Mariana Y Yuri. sucede algo siempre en Mendoza, que al no haber reelección, los gobernadores cuando se acercan las elecciones siempre están sujetos a las internas de ver quién lo sucede. Claro. Sí. Rodolfo Suárez debe tener aspiraciones de mínimamente influir en el candidato. El candidato de él es su sobrino, hoy intendente de la Claro. ciudad capital. Claro. Y Mariana Yuri aspira a suceder al intendente de la capital de Mendoza. El de Pero San- además tenés otro problema adicional. ¿Saben quién está muy alto en las encuestas en este momento? Petri. Petri. Entonces tenés otro Claro. problema. Entonces en el medio que te dice Suárez, yo la ley de zona fría No te las voto. no la voto. Claro. Y Santa Fe tampoco. El gobernador de Santa Fe no tiene senadores. No, porque Carolina Lozano no le responde, estuvo Claro, enfrentada y Galareto con... tampoco. ¿Eh? Galareto No, tampoco. los dos están a favor de mantener las pasos. Carolina Y me el lo de dijo a mí en Corrientes. persona ayer, les cuento. Claro, Bueno. Ahí va. Que yo estaba en el Senado, no, ayer el miércoles, estaba en el Senado cubriendo otra nota, le pregunté por esto y dice, no, las pasos se tienen que mantener. Y el de Corrientes, bueno, tiene al presidente del bloque que tiene un proyecto propio que no habla de colectora ni nada. Que es Habla de- apoyado por el gobernador, Claro. ese proyecto de que no sean, que sean optativas, Mm. sacarle la obligatoriedad y discutir si quieren el sistema, si quieren discutir que si no hay... A mí alguien del peronismo me dice que eso de hacer las optativas es bastante vidrioso cómo se Claro. instrumentaría. Sí, sí. Sí, claro. Y claro, porque suponete que un partido no tenga que ir internas porque tiene un candidato único y otro va a interna. ¿Cómo resolvés que gente Que- de otro partido no te venga a votar en la interna? Y Claro. te vote alguien que cree que es beneficioso para su partido. Y aparte por el Sí. hecho de que vos Lo he visto. la sacás. Suponete que la Vos te debes sacás. acordar que sos más de mi edad casi. Sí. No,
Marquitos es más joven, cuando se fue la interna Chacho Álvarez Bordón, todos los indicios decían que hubo gente del peronismo que vino a votar por Bordón porque quería que era menos competitivo que el Chacho Álvarez. Claro, sí. No, y aparte el hecho de que si uno las usa, bueno, para resolver su interna, pero al no ser optativa y ponerle que te vote poco, porque realmente si son, al no ser optativas, si son optativas, la gente no va a ir a votar, van a ser muy reducidas las votaciones. Entonces, ¿de qué manera te convalida unas PASO, más allá de que encima te puedan ir a votar otros? Pero ¿de qué manera te sentís convalidado si después en tu interna votó el 16%? O sea, entonces, yo creo que no. Es complicado, digamos, los dos mecanismos. Es complicado que sea optativo y es complicado la instrumentación de una colectora también, como está proponiendo el gobierno. El gobierno quiere hacer cambios en la iniciativa. Y uno de los cambios de los cuales se viene hablando hace varios días, no a través oficialmente del gobierno, sino a través de sus voceros, que vamos a también decir, habrá ningún funcionario salió a decir quiero las colectoras, pero sí a través de voceros oficiosos, dicen, podemos implementar la colectora no para presidente, sino que el presidente pueda arrastrar votos de otras listas y así los partidos mantienen su independencia. Pero ¿cuántas colectoras se van a permitir? ¿Una? Como decían algunos, 2, 3, y si cada presidente tiene 4 colectoras, la lista sábana va a tener que ser de 1 metro, entonces va a ser... No hay lista sábana, hay boleta única. Boleta única, ya estoy con la lista sábana, ya la veo como una lista sábana. Va a tener que ser muy grande. No lo veo en la instrumentación que la justicia se lo permita tampoco. Claro. Como que va a ser muy complejo que la Cámara Nacional Electoral te acepte ese sistema. Porque dicen, no es una ley de lemas, pero sí se transforma en una ley de lemas cuando vos todos los votos de los que votan de candidato a diputados por el radicalismo y los que votan a candidato a diputados del PRO y los que voten a candidato a diputados de la Alianza se pueden sumar a un solo candidato. Eso es la ley de lemas, aunque técnicamente no sea. Bueno, hay resistencia en muchos bloques, nadie queda claro cómo sería esa instrumentación, ni cuántas colectoras te aceptarían. Ese es un tema que trajo el oficialismo para ver si puede descomprimir y lograr la sanción de la ley. Hoy parece difícil todavía. Claro. La mayoría, hasta ahora, la mayoría de los radicales quieren mantener las PASO como se crearon, no quiere, porque a ver, si el radicalismo no mantiene las PASO, o si se permite una sola colectora, y el gobierno dice, mira, a mí me conviene más arreglar con Encuentro Misionero que con los radicales, que en Mendoza, que en Misiones no existen. Digo, un ejemplo. Sí. Entonces los radicales tienen que ir con una lista aparte y con un candidato a presidente aparte, es como medio raro. Claro, sí, verdad. Y no vamos a permitir que cada candidato a presidente tenga 5 o 6 colectoras. Claro. No como es la boleta. Entonces no existe más la boleta única. Exacto. Es como, no sé, como piensan ustedes. Eso es con los aliados, pero claramente es para dañarlo al peronismo. Porque si el peronismo necesita las PASO para, bueno, elegir un candidato, definir un candidato, es claramente, el espacio opositor que está en ebullición interna de cara al 2027. No sé si lo perjudica, porque si pone un candidato y no hay acuerdo para las listas de diputados entre la Cámpora y la gente de Kicillof y puede llevar 2 listas, capaz que también le suma. ¿Y el candidato presidencial? Kicillof. Con 2 listas diferentes. ¿Un solo candidato para los dos? Pero no definió el liderazgo. Pero no eligió el candidato. El peronismo necesita definir el liderazgo con una interna. Sí. O sea, si vos de hecho, las declaraciones de hoy de Kicillof son o vamos a las PASO o vamos a una interna. Claro, necesita las PASO. O sea, está bien, la podrá hacer por su cuenta, todo lo que quieran. No pero va a tener el mismo peso. Obviamente no te las va a votar. O sea, ya está, no se sabía. Pero claramente la colectora es contra el peronismo, claramente. Acá, Provincias Unidas no te lo va a votar. Si bien está de acuerdo... algunos diputados de Córdoba pueden estar de acuerdo, ellos no tienen paso en la provincia,
dicen, bueno, podemos estar de acuerdo, pero con la colectora no. Estarán de acuerdo en eliminar las PASO, que son dos temas diferentes. Sí. Pero también a Schiaretti le cerraba cuando él podía hacer unas PASO, en su momento unas PASO para convivir con otros partidos Y políticos. reforma electoral necesita mayoría Sí. absoluta. Absoluta, Claro, 129 votos en 129 diputados, o diputados. sea, Y no tenés 37 margen. senadores. Y No tenés 37. margen. Claro, ¿no? Si tenés los radicales en contra, y si No tenés te el sirven PRO en las contra, ausencias, no te sirven las abstenciones, necesitas 129. 129 y 37 en el Senado. Y aparte el radicalismo, lo que puede arreglar en el Congreso, el radicalismo en general, el candidato presidencial lo elige el Congreso, la convención. O sea, no puede ir con... los legisladores no pueden arreglar algo que después la convención se los vaya a No, reprochar. o el partido, inclusive los que hoy se pusieron del radicalismo en contra de la ley, es la opinión que, como Pablo Giuliano, es la opinión que tiene el partido, que tiene Puyaro. Puyaro mantiene las PASO en la provincia, así que está de acuerdo con mantener las PASO a nivel nacional. Claro. Sí. Creo que en la reforma que hicieron de la Constitución mantuvieron las PASO. Me tendría Claro. que fijar. Sí, claro, sí, la mantienen. Entonces ellos están en contra de cambiar el sistema. Y que Provincia Unida, descartalo. En innovación puede ser, pero el PRO no le va a cerrar tampoco. Y el PRO que los proyectos... El PRO, a ver, ¿qué dice el PRO? El PRO no tiene una posición única a nivel nacional, me explicaban hoy. Lo tiene que decir la mesa política del PRO. Creo que Macri quiere mantener las PASO. A mí me decían, hay que ver qué quiere Macri más puntualmente. Macri quiere mantener las PASO, me dice. Pero no quiere... Pero Ritondo estaría dispuesto a aceptar la colectora, él parece que en provincia le podría... Y porque Pero no aparte- está muy convencido tampoco, ¿eh? Sí, pero Ritondo está muy cercano hoy por hoy a Santilli. Santilli es el que, por más que no le guste o no le guste, pero es el que está defendiendo esta propuesta. Exactamente. Así que, Bueno, Tiene por ese eso hay que problema el ver... PRO ahora, que no lo tenía hace 2 semanas. claro. Por eso, Que el que empieza, el que se erige como defensor e impulsor de esta iniciativa es el que el PRO celebró abiertamente como nuevo funcionario. sí, hay que a ver qué cargo del pasa gabinete. después adentro del PRO, qué es lo que dice. Porque el PRO para eso se tendría que garantizar que le dejen poner una lista de candidatos a diputados en cada una de las provincias. Sí. Y el gobierno después va, si se aceptan las colectoras, va a ver con qué provincia le cometen una colectora. Claro. Sí. Bueno, ya los había propuesto también otro aliado del gobierno, estaba en contra de eliminar las PASO. Había manifestado que él no estaba de acuerdo y quería mantener las Son PASO. votos importantes. Pero bueno, habrá que ver en definitiva qué es lo que dice. Veamos lo que opinaba el diputado Eduardo Valdés sobre el tema de la reforma política. Para nosotros es un punto crucial. Nosotros vamos a defender las PASO y cualquiera que pretenda ser aliado del peronismo en las elecciones del año que viene, si no apoya, no juega con nosotros en el tema de las elecciones primarias obligatorias, no pretenda después ser aliado nuestro. Es un punto en el cual no tenemos vuelta. Yo no sé cómo va a jugar Macri en esta situación, pero hasta la semana pasada, que no estaba Santilli de jefe de gabinete, el PRO planteaba claramente que estaba en contra de la derogación de las PASO. Y Patricia Rucci, quiero decir Patricia Bullrich, hoy, en la situación que está, ¿le conviene que no haya PASO? Escuchamos al diputado Eduardo Valdés hablando sobre, pensando qué es lo que van a hacer los sectores dialoguistas respecto de la eventual eliminación de las PASO, que es el eje principal de lo que será la reforma electoral. Hoy le pregunté a un senador, hoy hablaba con un senador peronista qué va a pasar con las PASO, y me dijo hay que preguntarle a Jaldo y a Jalil. Claro, Bueno, ahí tenés Jaldo en contra de que se elimine. Lo dijo ya varias veces públicamente. Jalil no expresó su opinión. Bueno, Ujú. se sacó una foto con Santilli. Claro. Sí, pero bueno, todos se sacan fotos con Santilli y uno de después hay los que ver primeros. qué dice. Porque tienen muchas cosas para negociar por afuera de la reforma electoral.
Así es, así es. Bueno, veremos entonces, ese es uno de los temas de debate de los próximos, de las próximas semanas seguramente. Y bueno, lo que decía Silvia, en agosto seguramente van a avanzar con ese tema. Con lo que avanzaron esta última semana fue con la conformación de los grupos parlamentarios de amistad. Sí. Esta semana se organizaron varias. Por un lado, bueno, el de Israel, el grupo parlamentario de Israel, que encumbró a Sabrina Ahmechet al frente. Ella ya estaba al frente. Sí. Ahí la vemos, justamente, a la diputada Ahmechet, justamente en esa reunión que se realizó en el salón Elia Parodi. Y bueno, fue ungida nuevamente. Y a su derecha estaba el embajador del Estado de Israel en Argentina, Eyal Sela. Y bueno, y manifestó su respeto a los legisladores porque representan al pueblo y la democracia. También estuvo el diputado Federico Peli de La Libertad Avanza, que dijo que era un honor integrar este grupo parlamentario de amistad. Hubo también de Unión por la Patria, estaba la diputada Kelly Olmos, que decía que bueno, haremos lo posible para fortalecer los intereses comunes que unen a los dos pueblos. Ahí lo veíamos a Maximiliano Ferraro, a Karina Banfi también, estuvieron todos presentes en esa reunión. Lo vemos ahí a Cristian Ritondo, otro de los participantes de este encuentro, que fue una de las comisiones justamente que se armó esta semana. Veamos lo que decía la diputada Sabrina Ahmechet. Es una gran alegría porque acabamos de constituir el grupo parlamentario de amistad entre Argentina e Israel, que tengo el honor de presidir por segunda vez. Los primeros 2 años estuvieron profundamente marcadas por la mayor tragedia que sufrió el Estado de Israel desde el momento de su creación, el 7 de octubre del 2023. Ahora nos esperan 2 años diferentes en donde estoy absolutamente convencida que va a ser la transferencia de tecnología, los conocimientos en educación, en seguridad, en agua, en riego y la lucha contra el antisemitismo, los temas que van a marcar nuestra agenda. Otro de los grupos de amistad que se agrupó ayer fue el grupo parlamentario de amistad con la Unión Europea. En este caso fue ungido presidente de la misma el diputado Damián Arabia, y que esto decía al cabo de la reunión. Ahora vamos a ver imágenes de lo que fue esta reunión. Arabia decía que bueno, uno de los temas que más nos interesa es la pluralidad y diversidad de este grupo. Después decía que desde 2017 hacía el detalle de que no se conformaba este grupo con la Unión Europea. Este es un momento muy especial, ¿no? para formarlo, justamente por el acuerdo que va a hacer con el Mercosur, que ya está en marcha. Lo estamos conformando este año, demuestra una vocación, una lógica no solamente de esta Cámara, sino de un tiempo político-social que nos encuentra en un contexto inmejorable después de haber aprobado justamente el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Y lo vemos juntamente a Eric Hueg, que es el embajador de la Unión Europea en la Argentina y estuvo presente en este encuentro, que fue otro de los que se realizó durante la presente semana. Otro de los grupos de amistad que se conformó fue el de China. En este caso, al frente quedó la diputada Juliana Santillán, que es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y ahí la vemos también participando de ese encuentro. En este caso estuvo también el embajador Wang Wei, estuvo presente en esta reunión, y Santillán decía que China es un importante actor a nivel global y destacaba la relación que fructífera en economía y negocios, siendo un país importante en sectores centrales de nuestra economía. Eso resaltó. Ahí vemos imágenes. Todas las reuniones se realizaron en el salón de Elia Parodi. Ahí veíamos también el embajador de la República Popular China, Wei Wang, que valoró el nivel de consenso en la elaboración del trabajo parlamentario entre ambas naciones.
Y otra de las reuniones que se realizó, nos queda también la Unión Europea, ya las mencionábamos, también se armó el grupo de amistad con la OCDE, también otro de los que se realizó. Y en este caso, el que quedó al frente fue Andrés Laumann de La Libertad Avanza. Y ya que estamos en internacionales y estamos sobre el final de esta edición, decíamos, bueno, ¿sabes, Silvia, que hicimos la referencia a nuestros rivales de hoy dentro del Mundial? Lo hicimos la referencia en la primera parte, pero lo habíamos dividido en dos para tenerte a vos presente también en esta mención. En este país africano. Se nos va el tiempo, pero bueno, lo que vamos a decir, que lo que siempre estamos mencionando es este país tiene una Asamblea Nacional unicameral. Eso te iba a preguntar. Cabo Verde tiene Asamblea Nacional unicameral, son de diputados y tiene 72 diputados que se tienen mandato por 5 años y se renueva toda la Cámara completa cada 5 años. Este es otro país que tiene primer ministro. Sí, así es. Primer ministro por acuerdo parlamentario. Acuerdo parlamentario. Y presidente. Así es, y tiene un presidente que es Pedro Pires, que ganó las elecciones. Hubo un momento en 2001 que, porque hablábamos que es un país muy ordenado institucionalmente, pero tiene sus bemoles, porque en 2001 estuvo tan peleada que tuvo que definir la Corte Suprema quién había ganado. Porque había ganado. Sí, al haber tan pocos electores. Claro, aparte, por 17 votos se definió esa elección. Son 10, es un país de 4.033 kilómetros cuadrados, aparte es muy chiquito, y según el censo de 2021 son 483.628 habitantes tiene, pero tiene más habitantes afuera del país que dentro del país. Y bueno, y son nuestros rivales de hoy. Y es lo mismo que pasa en la selección, que son la mayoría, casi todos, juegan en el exterior, en países del exterior, así que... Mucho en Portugal, ¿no? Así mucho es, en la Liga de Portugal. sí. Porque Portugal, bueno, fue un país que estuvo... fue parte de Portugal hasta su independencia en 1975, fue la misma. 10 islas volcánicas enfrente de las de Senegal, y esperemos que lo podamos vencer hoy a partir de las 7 de la tarde. Esa es nuestra referencia deportiva, y veremos si podemos seguir, ojalá podemos seguir con esta referencia a nuestros rivales, que sigamos nosotros y que ganemos y que podamos seguir en el torneo. Gracias, Silvia. Gracias, yo me quedo acá para compartir con Amanda. Con Amanda Alma y sus pasos perdidos. Marcos, gracias por estar acá. Gracias a vos, buen fin de semana. Y a ustedes les deseamos también buen fin de semana. Ahora les decimos que se queden en la pantalla de TV con Pasos Perdidos, y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a partir de las 14. Hasta entonces. Gracias. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos. Siempre se